un equipo para servirle a Dios. Vamos a continuar. Nosotros estamos viendo el tema cómo consultar a Dios. Dijimos que este tema es muy importante porque lo vamos a usar todos los días de nuestra vida. Porque en nuestra vida siempre nos van a pasar situaciones, circunstancias en las cuales nosotros tenemos que inquirir y preguntarle al Espíritu Santo por qué pasan las cosas y por qué suceden o por qué estamos pasando determinada situación. Entonces vamos en el punto donde nosotros vimos la semana pasada, hombres que consultaban a Dios. La Biblia está llena, todos los hombres que buscaron de Dios tenían una relación íntima y personal con Él y consultaban a Él en diversas situaciones, en problemas, en dificultades, cuando tenían que hacer alguna labor para el reino de Dios, ellos consultaban a Dios. Para darnos a nosotros el ejemplo de que nosotros tenemos que estrechar nuestra relación con el Espíritu Santo de esta manera. Preguntarle, nosotros tenemos que volvernos, dijimos la semana pasada, como niños, ¿verdad? Dice que la Biblia que si no somos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y entrar al reino de Dios y al reino de los cielos significa disfrutar de su presencia, significa tener esa comunión íntima y personal con Él, donde Él te va a guiar a toda verdad, donde Él te va a instruir, donde Él te va a consolar, te va a apoyar. Amén. Nosotros vimos la vez pasada que David consultó cuando tenían una calamidad. Eso lo vimos la semana pasada, no sé, un repasito chiquitico para ubicarlos donde estamos. Entonces David consultó porque había 3 años de hambre en el país y él no sabía por qué pasaba esto, pues consultó a Jehová y el Señor le respondió que el problema no estaba en el presente sino en el pasado por un pecado que había cometido Saúl. Eso lo vimos la semana pasada. Y cuando David conoció el pecado y se propuso a restituir y a reparar toda la situación, entonces dice la Biblia que Dios respondió a la oración y se acabó el hambre en el país. De tal manera que si nosotros tenemos una dificultad, un problema, entonces vamos a buscar del Señor, vamos a preguntarle al Espíritu Santo para que el problema se acabe, ¿verdad? Porque mediante el perdón, el arrepentimiento, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración, la sujeción, el discipulado, nosotros vamos a conseguir respuesta de lo que nos está pasando. También vimos el otro caso de Jericó, cuando ellos venían muy victoriosos de Jericó y tuvieron la batalla en Jai, pero ellos perdieron 36 hombres y dieron la espalda a sus enemigos, como lo dice la Biblia, ¿no? Entonces Josué preguntó al Señor. Todo hombre de Dios tiene que tener una intimidad con el Señor para preguntar al Señor. Todo el que está sirviendo al Señor lo tenemos que hacer, porque eso forma parte de la comunión con el Señor. Entonces Josué preguntó al Señor que por qué le estaba pasando esto. Entonces la motivación de Josué fue una motivación correcta, porque él dijo: ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, Josué sabía el plan y el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y entonces cuando él vio la derrota, dice: bueno, van a destruir el nombre del Señor. Y entonces el Señor le respondió, eso fue ahí donde quedamos la semana pasada, le respondió y le dio instrucciones a seguir y le dijo que había pecado en Israel, que habían mentido, que habían guardado el anatema dentro del campamento. Entonces Josué se dispuso a corregir el pecado y a sacar el pecado del campamento con la instrucción que el Señor le dio. Pero esto sucedió porque él preguntó al Señor, le fue a decirle: Señor, ¿por qué está sucediendo eso? Y nosotros debemos ser así.
buscar el porqué de las cosas. No nos debemos quedar con las situaciones negativas que nos están pasando, sino decirle, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y vamos a tener respuesta. Por eso estamos analizando todos los personajes de la Biblia que inquirieron, preguntaron delante del Espíritu Santo. Es importante estar consciente de que cuando nosotros le preguntamos al Señor, es para que el Señor nos revele cuál es el pecado oculto, qué tenemos que perdonar y de qué tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Lo dice en 1 Corintios 11:31, dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice en 1 Corintios 11:31. Entonces nosotros cuando preguntamos es porque constantemente estamos velando en oración por nuestra vida espiritual, como se dijo esta mañana, para nosotros ser vasos útiles para el Señor, vasos de honra, ¿verdad? Y no ser vasos desechables. ¿Por qué? Porque estamos constantemente analizando nuestras vidas y juzgando nuestras vidas en la presencia del Señor mediante la intervención del Espíritu Santo. Otro caso que tenemos aquí, que hombres que consultaban al Señor, segunda de Samuel 5:19, dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Cuando David iba a la guerra, él no iba a la guerra a ciegas. Nosotros no debemos ir a la guerra a ciegas. Nosotros también tenemos una lucha y una guerra espiritual que no la podemos hacer en la carne, y para eso nosotros necesitamos consultar al Señor, pedirle la guía al Espíritu Santo y decir: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Ya nosotros vimos en el tema de la oración que nosotros le hemos dicho al Señor en nuestras peticiones diarias y continuas que queremos hacer su voluntad, que cualquier cosa que no sea su voluntad cierre la puerta. Y nosotros podemos actuar en libertad delante del Señor, porque muchas veces no sabemos qué hacer, como vamos a ver más adelante, pero el Señor nos guía. Aquí tenemos otro caso de alguien que consultó al Señor, y es el caso de Rebeca. Vamos a ver qué le pasó a Rebeca. En Génesis 25:22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué le pasaba a Rebeca? Rebeca tenía una situación muy especial. Estaba embarazada y se había deprimido porque decía: ¿para qué vivo yo? Entonces, ¿qué hizo ella en esa situación? Fue a consultar al Señor, porque en ese tiempo no existían ecos, ¿verdad? Y ella no sabía qué le estaba pasando, y era que tenía gemelos, y tener gemelos en la barriga no es una cosa sencilla. Lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Yo cuando leo eso, yo dije: no, yo la entiendo. Yo la entiendo, porque eso es así. Y los míos no tenían ningún pacto como los que traían esto, porque estos ya traían una guerra, y sin embargo los míos se movían, uno se queda así como sin aire, ¿verdad? Entonces ella fue a consultar al Señor y preguntó: ¿qué es lo que me pasa? Era una cuestión de salud, era una cuestión de vida, y ella fue a preguntarle. David preguntó para la guerra, David preguntó porque él era rey de Israel, por el pecado. Esta Rebeca preguntó por algo personal, ¿verdad? Algo que le estaba sucediendo, y era su embarazo. Y como el Señor le agrada que nosotros le preguntemos, ella no solamente le contestó, ahí ella no necesitó ir a hacerse un eco, sino que el Señor se lo reveló. Le dijo que tenía gemelos en su barriguita y que habían 2 naciones. Ya el Señor hasta le mostró los pactos que habían hecho los 2 niñitos estos en el vientre, ¿verdad? Habían hecho
pacto y dicen que el mayor servirá al menor. Y le mostró pues las decisiones que ellos habían tomado. Por esta causa, Rebeca también se animó a apoyar a Jacob para que Jacob le recibiera la bendición de su papá y así pues Esaú pasara a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque ya Rebeca sabía, desde que ella estaba embarazada, lo que iba a suceder, porque el Señor se lo dijo: el mayor servirá al menor, ¿verdad que sí? Ok, entonces el Señor le reveló a ella pues todas las decisiones que habían tomado sus hijos en el vientre. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos preguntar en todo y para todo. Eso es lo hermoso y lo maravilloso de tener una comunión con el Espíritu Santo, porque nos va a revelar todo. Dice la Biblia, nosotros lo vimos empezando el tema de conociendo al Espíritu Santo, que Él nos guiará y nos revelará toda verdad, y que el Señor Jesucristo a sus discípulos le declara todo, ¿ok? Entonces no debemos tener temor de preguntar del porqué de las cosas. También tenemos aquí otro caso donde en 2 de Samuel aconteció que trasladaban el arca y entonces sucedió algo muy fuerte trasladando el arca, que fue que Usa puso la mano para sostener el arca, porque el arca iba a ser transportada en ese momento por unos bueyes y unas carretas, y cuando Usa tocó el arca, entonces Usa murió, ¿verdad? Entonces David, me imagino que se impresionó y entonces buscó al Señor y dijo así en 2 de Samuel 6:9. Entonces esto fue una calamidad que sucedió y David fue a preguntar al Señor. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Porque él la estaba trasladando y entonces sucede este acontecimiento donde Usa muere. Entonces David consultó al Señor ¿y qué fue lo que el Señor le respondió? O sea, que el arca debía ser trasladada por los levitas, porque muchas veces nosotros en los caminos del Señor hacemos las cosas ignorando las escrituras. Entonces aquí David ignoró las escrituras cuando dejó que el arca fuera trasladada por unos bueyes y una carreta. Y fíjense lo que dice la escritura en Números 1:51, dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Y eso fue lo que le pasó a Usa. Entonces muchas veces nosotros tenemos inconvenientes en la vida, circunstancias que decimos: bueno, pero Señor, yo estaba orando, yo oré y me pasó esto, pero algo pasó que no hiciste, algo pasó que desobedeciste, algo pasó que ignoraste. Puede ser que no lo pusiste bajo cobertura, puede ser que no oraste, o que están incluidos tus sentimientos y tus emociones para actuar de esa manera. Y entonces el Señor viene y nos frena, nos presenta una dificultad, un problema, ¿para qué? Para llamarnos la atención. Y nosotros podamos ver sus estatutos, sus mandamientos y sus enseñanzas que Él tiene para todos nosotros, y aún los estatutos personales, ¿ok? Entonces, las situaciones difíciles eran oportunidades para que David hiciera preguntas al Señor. Cada situación que nosotros tenemos, debemos preguntarle al Señor. En estos días yo tuve un inconveniente muy fuerte, ¿verdad? Y yo me sentía, yo decía, pero ¿qué es esto que siento? Una cosa tremenda, horrible. Y entonces me puse a orar. Y lo primero que hice fue, fíjense que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una situación difícil, donde tenemos emociones negativas, cuando nos asustamos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos mucha ira, tenemos mucha rabia, vamos a compartirlo con la autoridad, vamos a ponerlo bajo autoridad.
Una de las cosas con esto que yo pasé fue que dije, bueno, lo primero que voy a hacer, Señor, pero no entiendo qué está pasando, por qué pasa esto, qué sucede, fue ponerlo bajo autoridad. Lo puse bajo autoridad, seguí ayunando, seguí orando, intercediendo, utilizando las herramientas que hemos aprendido, perdonando, arrepintiéndome y mirando lo que el Espíritu Santo me decía del pasado, de dónde venía esa situación. Me reveló de dónde venía la situación y se pudo solventar. Y hoy en día puedo decir que estoy maravillada de lo que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque me sanó a mí, porque el Señor lo que quería era sanarme a mí y sanó la circunstancia familiar que estaba pasando. Entonces, ¿y por qué lo sucedió? Porque le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Y el Señor, como dice su palabra, me reveló, ¿qué dice su palabra? Todo. ¿Ok? Me reveló todo y el problema se terminó. Así como sucedió que David dice que el Señor fue propicio y el hambre del pueblo se acabó. ¿Ok? Entonces las dificultades son oportunidades para que nosotros busquemos al Señor. Ajá. La solución estará de cada dificultad cuando nosotros, el Espíritu Santo nos muestre el pecado oculto y nos arrepentimos y perdonamos. Recuerden lo que siempre les he dicho, eso se los voy a repetir siempre. ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros usamos para salir de problemas y crisis? Primero, comunión íntima con Dios, perdonar, arrepentirnos. ¿Okay? Te lo voy a decir despacio. Comunión íntima con Dios, perdonar, arrepentirnos. Biblia, oración, ayuno, sujeción, ponerlo bajo autoridad y discipulado, porque usted puede hacerlas todas, pero si usted no está pendiente de ser instruido y de ser discipulado, pues ahí hay una puerta abierta del enemigo por el cual lo va a retener en ese mismo problema todo el tiempo o se le vuelve a repetir. ¿Ok? Tenemos aquí otro caso, otro punto que es el de Gedeón. Este era otro hombre que también le preguntó al Señor qué era lo que sucedía, ¿no? Fíjense, en el tiempo de Gedeón dice la Biblia que dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Generalmente, cuando se presentan problemas y dificultades, es porque en nosotros hay pecado y porque hemos hecho lo malo, ¿verdad? Entonces no tenemos que revelarnos y decir, pero ¿por qué me pasa esto? Pasa esto por algo que tú no sabes. ¿Okay? Entonces por eso tenemos que inquirir y preguntar. Fíjense lo que le pasaba a Israel. Cuando Israel había sembrado, los medianitas, amalecitas, se lo voy a leer aquí textualmente como dice, los medianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, subían en grande multitud, como langostas y los atacaban. Destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer al pueblo de Israel. No dejaban ovejas, ni bueyes, ni asnos, y la tierra quedaba devastada y de este modo Israel se empobrecía. O sea, era una devastación total, ¿verdad? Como dice una canción por ahí, que hasta el queso que ve en la mesa se lo comió. Entonces, Israel estaba pasando por una calamidad que ellos no entendían por qué le pasaba eso, ¿no? Entonces Dios escoge a Gedeón y lo llama varón esforzado y valiente. Siempre el Señor va a escoger personas para capacitar, no personas capacitadas. Y Gedeón, cuando nosotros leemos en la palabra, vemos que era un hombre temeroso de Dios, pero tenía muchos temores, ¿ok? Entonces, por eso el Señor lo llama como lo ve, porque el Señor nos llama como Él nos ve, no como las heridas que nosotros tenemos. Entonces le llama varón esforzado y valiente. Entonces el ángel se le aparece a Gedeón y ahí es donde Gedeón no entiende las cosas. Cuando nosotros no entendemos, tenemos que preguntar al Señor. Yo le digo al Señor y al Espíritu Santo, yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto, y a medida que voy ayunando y voy orando, el Señor me va armando el rompecabezas y me va haciendo entender.
Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con algo que sucede en la familia, con algo que se esté haciendo en la iglesia, entonces vamos al Señor y decirle, Espíritu Santo, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué es esta situación? ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Fíjense que estoy hablando en el punto de Gedeón, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, le hablaba acerca del culto árabe, ¿verdad? Porque yo no entendía mucho, yo decía, porque uno siempre tiene como un patrón en la mente que las cosas tienen que ser así o de una manera como uno se las imagina. Entonces yo decía, yo no entiendo, Señor, pero tú explícame. Eso sí, yo no comentaba con nadie, yo le decía, Señor, tú explícame, ¿qué pasa con esto? Y cuando el Señor me mostró, el Señor me muestra que esta iglesia va a ser, ¿por qué? Porque uno está acostumbrado con la mente a ver la iglesia llena, o sea, si es un culto árabe, pues tiene que ser lleno de punta a punta, ¿verdad? Y resulta que el Señor me muestra, me dice, no, es que esas enseñanzas, esas prédicas y eso que se está haciendo es una misión, ellos son misioneros por internet para el mundo árabe. Entonces allí, de preguntarle al Señor, yo quedé satisfecha. Y entonces cuando uno no puede orar por una visión, uno le pregunta al Señor para tener la convicción de lo que el Señor está haciendo y para qué lo está haciendo. Y el Señor nos los va a confirmar. Entonces, yo cuando me dijo así, me entró gozo y yo dije, wow, qué bendición, Señor, ser misionero por internet para el mundo árabe. Eso es una gran bendición, ¿verdad que sí? Amén. Entonces eso me dio convicción. ¿Por qué? Porque pregunté. No empecé a protestar, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No, pregunté al Señor porque yo tengo que alinearme con la visión que tiene el Señor, pero que no es lo que yo veo, porque los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Entonces debo preguntar al Señor. Y cuando ya me dice esto, entonces ya uno sabe cómo va a interceder y a bendecir el plan y el proyecto. Por eso nosotros debemos siempre estar preguntándole al Señor lo que no entendemos y muchas veces por lo que nos mantenemos un poco como indiferentes. Entonces vamos a preguntar para alinearnos con la visión del Señor. Entonces seguimos aquí con Gedeón en Jueces 13, ¿no? Ya vimos que los amalecitas, que no era un solo pueblo, eran los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, y decía que subían en gran multitud. Yo me imagino eso. Yo me imagino que cantidad de pueblos venían y le quitaban la comida al pueblo de Israel porque había pecado. Entonces Gedeón responde en Jueces 6:13, dice, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están sus maravillas, las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas? Entonces fíjense, el Señor los sacó a ellos de Egipto, ¿verdad? Y eso es lo que Gedeón conocía, pero ahora tenía que sacarle Egipto del corazón. Y por eso el Señor permitía toda esta calamidad, todos estos problemas, para poder tratar con el pueblo. Cada vez que nos vengan un problema, una calamidad, mire, si nosotros preguntamos al Espíritu Santo, vamos a salir mucho más rápido del problema. Generalmente recurrimos a personas que oren por nosotros. Gracias a Dios aquí no sucede eso, porque pero sí he visto en el común denominador de muchos cristianos que tienen un problema y van a la célula, al sitio de reunión, para que oren por ellos, para que el problema se quite. Y no debemos orar para que el problema se quite, debemos orar para quitar la raíz, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a desarraigar lo que su Padre no plantó y que vino a deshacer las obras del diablo, pero de raíz. Nada hacemos que oren porque tengo un hijo rebelde, entonces la iglesia ora por ese hijo de rebelde, pero yo no busco la raíz, que la raíz puede ser que yo fui rebelde con mis padres y ahora es un pecado que pasa de generación en generación. Amén. Entonces debemos preguntar esto como hizo Gedeón.
El Señor le contestó a Gedeón todas sus interrogantes y trató con sus temores y le dio instrucciones a seguir para la futura liberación de Israel. Cuando el Señor se propone un plan con nosotros, Él lo va a cumplir, pero nosotros tenemos que preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Háblame. No doy un paso si tú no me dices, si tú no me hablas y no me instruyes. ¿Ok? Ajá. Dios no busca capacitados, Él llama a las personas para capacitarlas. Generalmente cuando Dios nos dice para hacer un proyecto, para realizar un ministerio, para desarrollar nuestros dones, nosotros nos asustamos, así como le pasó a Gedeón, porque no nos sentimos capacitados. Pero esto es el único momento donde el Señor nos llama para capacitarnos, para que dependamos totalmente de Él. Porque fíjense, vamos a poner el ejemplo práctico, ¿verdad? El Señor puede llamar a un psicólogo para hablar de sanidad interior, pero el Señor quiere capacitar a alguien que no sepa nada de eso para darle la psicología celestial, para darle la psicología del Espíritu Santo. Entonces Él es quien nos capacita. Amén. Entonces, pero siempre nosotros estamos como temerosos, pero buscando del Señor y preguntando: Señor, ¿cómo va a hacer esto? Entonces el Señor nos va a ayudar. Aquí tenemos también otro caso que preguntaron delante del Señor, y es el caso de Manoa. Manoa también consultó al ángel de Jehová para ver cómo sería la manera de vivir el niño que le había prometido que vendría y que se llamaría Sansón. El Señor se manifestó a ellos por medio del ángel dándole instrucciones. Nosotros aquí podemos ver que, por ejemplo, Gedeón preguntó por qué iba a liberar a Israel, pero Manoa preguntó la manera de criar el niño, qué tenía él que hacer, qué debía prohibirle, qué debía enseñarle, cómo debía tratar con el niño para que se cumpliera el plan del Señor. Nosotros debemos también poner nuestros hijos delante del Señor y no solo estar pendiente, que es bueno, ¿verdad?, que tenga una carrera, que estudie, pero los padres en oración debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿qué vas a hacer tú con nuestro hijo? ¿Para qué los vas a llamar? Para nosotros empezar a orar por ese hijo para respaldar el plan que Dios tiene con ese hijo. Entonces, nosotros podemos preguntar en la guerra espiritual, podemos preguntar en el servicio, podemos preguntar para el ministerio y podemos preguntar para el hogar, para la crianza de nuestros hijos. Amén. Muchas veces en esa intercesión, en esa oración, el Señor nos revela para qué va a llamar a nuestros hijos, para qué va a llamar a nuestros nietos. Amén. ¿Cuánto les ha pasado, verdad que sí? Y que lo tengan guardado en su corazón. ¿Okay? En Jueces, esto es el caso de Manoa, en Jueces 13, 12 al 14 dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces aquí le estaba dando instrucciones de cómo iba a ser el niño, porque Dios tenía un plan con Sansón. Esta mañana nos hablaron un poquito de Sansón. ¿Okay? Nosotros debemos velar por el futuro de nuestros hijos, porque el Señor podemos estar criando, ¿verdad? Si los criamos en el Señor y preguntándole al Señor esto que les estoy diciendo, nosotros podemos tener un futuro presidente de Venezuela cristiano, ¿verdad? Porque en manos de la iglesia está el país. Entonces nosotros debemos orar por nuestros hijos para que el Señor cumpla su plan y su propósito. Seguimos con los que consultaban a Dios en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de María. Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que concebiría un hijo que se llamaría Jesús, hijo del Altísimo, María le pregunta al ángel Gabriel
que cómo será eso, porque ella no conoce varón, ¿verdad? Y en Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la segunda vez que yo veo en las Escrituras que se presenta la Trinidad. La primera vez fue cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, que el Padre habló, estaba Jesucristo y vino el Espíritu Santo. Aquí también, aquí dice, el Espíritu Santo te cubrirá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estaba la presencia de la Trinidad allí, ¿ok? Entonces fíjense, el ángel Gabriel le explicó a María. María, a mí me llama la atención que María, ella se sorprendió de la salutación, pero no dice que se asustó ni que le dio miedo. ¿Por qué? Porque María conocía las Escrituras. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener para que el Señor nos responda las preguntas es conocer las Escrituras. Y María tenía intimidad con Él porque era una adoradora. Eso es otro punto que nosotros tenemos que tener para que el Señor pueda contestar nuestras interrogantes, ser un adorador. A la lista que le añadí, ¿verdad?, que le dije de herramientas, añádale la adoración. María era una adoradora. Y el ángel Gabriel le explicó cómo iba a concebir, le explicó los detalles y María no dudó. ¿Por qué? Porque ella conocía las Escrituras, como le vuelvo y le repito, porque ella sabía que el niño nacería de una virgen. Ella conocía la Escritura y ella sabía que era virgen, y entonces ella siguió con su plan siendo una colaboradora del Señor, una sierva del Señor, como ella lo dice en su palabra. ¿Ok? Entonces el ángel le respondió todo. Y cuando el Espíritu Santo nos responde nuestras interrogantes, entonces tenemos paz y podemos seguir adelante. ¿Okay? Yo esta mañana vine con una interrogante con el Señor, y el Señor me mostró algo y yo dije, ok, Señor, perdono eso y me arrepiento de eso y todo. Entonces yo le dije, pero háblame tú. Yo quiero que hoy tú me hables y me digas algo de esto que yo acabo de resolver, ¿no? Y en efecto, el Señor me dijo, me habló y me dio ánimo, porque cuando el Espíritu Santo responde, entonces tú recobras ánimo para seguir adelante. Amén. Entonces, cuando eres líder y sirves y discipulas, cuando eres cabeza de un hogar, cuando eres cristiano, ¿verdad?, de un hogar cristiano, el Espíritu Santo está presto para responder todo lo que tú le consultes, todo. ¿Por qué? Porque tú eres un líder, porque tú eres un padre cristiano, porque tú tienes un deseo de servirle. Todo el que tiene deseo de servirle, el Señor va a responder sus peticiones y le va a decir más de lo que pregunta, como el caso que le pasó a María. Le dijo, ¿cómo será esto que no conozco varón? Y le explicó todo. Amén. Amén. ¿Están aquí? El Espíritu Santo nos dejó, el Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Fíjense que lo dice en Daniel 2:22, dice, Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Si hay algo profundo en tu vida, si hay algo que está en tiniebla, alguna guerra espiritual, algún tormento, algún problema en el hogar, en tu vida personal, ¿verdad? Dice la Biblia que Él lo saca a la luz y saca la sombra de muerte. Sombra de muerte es lo que está oculto para ti de muchas generaciones. Fíjense que una vez yo daba los talleres y estaba un psiquiatra que él iba, ¿no?, que estaba en la iglesia. Y entonces él, cuando yo explicaba la clase, él me decía que eso era lo que llaman los psiquiatras la sombra. La sombra. Y la Biblia habla de sombra de muerte. Es lo que viene de generación en generación
que nosotros no conocemos. Y la Biblia dice que saca a la luz la sombra de muerte. ¿Ok? Entonces quiere decir que todo el Señor nos los va a mostrar. ¿Ok? Entonces, si nos apropiamos de esta palabra, no vamos a pasar tanto tiempo sumergidos en la derrota. De los quebrantos vamos a salir rápido. Y nosotros lo hemos visto, que apenas tenemos un problema, un quebranto. Lo que a mí me pasó hace unas 3 semanas, ya el Señor lo resolvió, porque reveló la sombra de muerte, reveló lo que yo traía del pasado, reveló lo que yo tenía que perdonar, reveló mi pecado oculto, lo que yo tenía que arrepentirme, porque siempre que hay un problema, yo tengo responsabilidad en ese problema, como predicó el pastor la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? Amén. Levanten la mano. Porque eso los despierta. En los problemas y las circunstancias se va a pegar, ¿verdad? Entonces eso me va a doler, porque hay algo dentro. ¿Ok? Hay algo dentro que yo tengo que sanar. Gracias, amén. Hay algo que yo tengo que sanar. Entonces tenemos dentro de nosotros un imancito que ala las pruebas y las dificultades que se van a seguir repitiendo siempre y cuando yo no saque el imán de dentro de mí. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, siempre y cuando yo no saque este imán de dentro de mí, entonces los problemas van a venir. Por ejemplo, me pueden decir que, le voy a poner otro ejemplo. Si a mí hay personas que dicen, no, es que vienen y cuentan sus problemas, es que fulano fue muy duro, es que me hicieron mucho daño, es que ese pastor o esa pastora fue muy dura conmigo cuando me dijo, y me dolió mucho. Pues cuando tú dices que fue dura y que te dolió mucho, es porque tienes el imancito dentro, ¿verdad? No es que la otra persona fue dura, es que dentro de ti hay un gran pecado, que la palabra de Dios o el choque o el quebrantamiento pegó allí. ¿Ok? ¿Me explico? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué me dolió eso? Se lo voy a ilustrar de otra manera para que para explicarme mejor. Si a mí alguien me dice, que viene y me dice alguien, tú eres una prostituta, entonces yo me quedo así, pero eso a mí no me duele, ¿verdad que no? ¿Por qué no me duele? Porque yo no lo soy. Pero si me dicen algo que me duele, que siento dureza de la otra persona, es porque hay algo dentro de mí que tengo que sanar, tengo que arrepentir. Entonces tenemos que estar velando de las emociones negativas. Si repito constantemente, sí, porque fulano me hizo tal cosa, sí, porque me hicieron esto, aunque sea con ironía o con sarcasmo, que esté repitiendo, entonces yo no he perdonado. Entonces es importante perdonar para nosotros poder sacar el imán, porque el único que se hace daño es uno mismo. Si nosotros no sacamos el imancito, entonces vamos a seguir atrayendo lo mismo a nosotros, nos van a seguir haciendo daño. Y nosotros tenemos autoridad para decirle al enemigo, ya basta, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense que en los problemas, Jesucristo solo pasó 3 días en la tumba, después vino la resurrección, ¿verdad? Cada circunstancia de nuestra vida tiene una muerte, pero también tiene una resurrección si nosotros consultamos a Dios. Nosotros tenemos que consultar constantemente al Espíritu Santo y preguntar. No, esto siempre se los voy a repetir, no tenemos que apartarnos a una montaña, no tenemos que apartarnos 40 días de ayuno, simplemente, teniendo comunión con Dios, comunión íntima, y tu comunión íntima puede ser fregando los platos. Yo he visto visiones fregando platos, ¿sí? Y puede ser barriendo, puede ser tus oficios, manejando, porque la Biblia dice que nosotros no dejemos de orar, que siempre tenemos que velar. Entonces cualquier momento es bueno para preguntarle al Señor, mi trabajo en un transporte, porque tu comunión íntima con Dios es todo el tiempo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que velar en oración. Ajá. Fíjense, ¿qué sucede? ¿Qué es otra cosa que sucede cuando nosotros consultamos a Dios?
Cuando nosotros consultamos al Señor y Él nos responde, ¿verdad? Esto es emocionante. Yo sé que a muchos le pasa muchas veces y continuamente. A mí hoy me pasó. Yo hoy hablé con el Señor, resolví un asunto que traía, ¿verdad? Y el Señor ya me respondió. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros consultamos al Señor? Nuestra fe crece, ¿ok? Nos animamos a seguir en esa comunión íntima con el Señor para seguir conociéndolo. Conocemos al Señor como Padre, lo conocemos como amigo, según sea la circunstancia que nos esté pasando. Lo conocemos como maestro, como guía, como protector, como proveedor, ¿verdad? Y sentimos cada vez más que Él nos ama y está cerca de nosotros. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Si nosotros consultamos al Señor, le preguntamos al Señor, la comunión se estrecha cada día más. Recuerden el ejemplo que yo les di con el niño, que los niños crecen, ¿verdad? Y se apegan a sus padres cada día más a medida que ellos preguntan y le responden los padres sus interrogantes. Entonces crece un niño mucho más inteligente, mucho más educado, mucho más comunicativo, y así nosotros nos vamos a volver con el Señor. Mucho más inteligente espiritualmente, más comunicativo tanto con el Señor como con las personas, y vamos a seguir creciendo y conociendo el amor de Dios. Cada vez que el Señor te responde una pregunta, tú conoces el amor de Dios y conoces que Él te ama, porque estamos en un mundo de pecado que muchas veces nos hace sentir que no nos ama. El Señor nos ama. Amén. El Señor nos ama y está dispuesto a responder todas nuestras interrogantes. Solo tenemos que hacer y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, esta comunión se convierte en un deleite y en un estilo de vida. Es un estilo de vida preguntarle al Señor, ¿ok? Y que nos lleva a la obediencia, nos lleva a la adoración y nos lleva al servicio. Fíjense que esto es el propósito de Dios en el huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre es porque quería tener una comunión íntima con nosotros. Quería tener esa relación íntima. Eso se rompe por el pecado, como dice Miranda. Miranda está segura de eso, que fue por el pecado. Entonces, eso se rompe por el pecado, pero se restablece cuando viene Jesús y hace el puente, y nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque Él nos deja al Espíritu Santo y no nos deja huérfanos. Entonces allí se restablece la comunión, y esa comunión la vamos a alimentar con todas las herramientas que ya hemos dicho, y además el inquirir, preguntarle al Señor, como decía David, que una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura en tu templo, en tu casa, en la casa de Jehová, gracias, para contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Dice todos los días. Entonces quiere decir que esto se convierte en un deleite diario, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo creen y lo anhelan? ¿Verdad que sí? Amén. Ay, tan despierto, qué bueno. Porque me contestan. Para los que no ven en internet, esto lo hacemos a las 2:30 de la tarde, por eso es que decimos así. Entonces la gente tiende a dormirse un poquito, pero se lo toleramos. Amén. Entonces, esta comunión se vuelve un deleite, de verdad que sí, con el Espíritu Santo es una belleza, ¿ok? Cuando consultamos a Dios, cuando preguntamos al Espíritu Santo, Él nos hará entender todas las cosas, lo que le dije anteriormente. Yo no entendía, yo decía, pero yo no entiendo, no me revelaba ni nada, pero no entendía, y el Señor me explicó, ¿ok? Entonces dice, Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así que si hay algo que usted no entiende, entonces porque hay que buscar a Jehová, como dice en Primera de Crónicas 7:14, buscar el rostro del Señor. Dice que una de las cosas dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro,
Entonces, buscar su rostro es buscar al Señor, es preguntarle, Señor, ¿qué pasa con esta situación? Entonces dice que los hombres malos no entienden el juicio. El juicio puede ser el quebranto, el juicio puede ser los problemas, las dificultades, las situaciones que te pasan adversas en la vida, pero dice que los que buscan a Jehová, gloria a Dios por esto, entienden todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros nos gusta entender, verdad que sí? Porque la Biblia dice, te haré entender los caminos donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿ok? Entonces, si el Señor me tiene esa promesa de que me va a hacer entender, pues ahí yo estoy preguntando, Señor, yo no entiendo esto. Señor, no entiendo esto, hasta que el Señor nos revela, ¿ok? Ajá. Si nosotros no tenemos respuesta en nuestro tiempo, porque nosotros podemos tener un tiempo humano, ¿verdad? Pero el Señor tiene su tiempo para respondernos todas las cosas. En Juan 10 lo que tenemos es que perseverar. En Juan 16, 12, 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué completo es esta promesa del Señor, qué completa, ¿no? Que dice que en ese momento Jesús le estaba diciendo que ahora no lo podrían sobrellevar, pero que cuando viniera el Espíritu de verdad nos iba a guiar a todas las cosas. Y ya el Espíritu Santo está aquí, ya hemos recibido su poder, hemos recibido su investidura del poder de lo alto. Entonces Él está presto para oír nuestras interrogantes, ¿verdad? Y dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está incluido lo que es la profecía. O sea, que muchas veces te dicen cosas que van a pasar que, por supuesto, todavía no han acontecido, ¿no? Fíjense que el Señor nos puede revelar cuando nosotros estamos en adoración, ayuno, perdonamos y nos arrepentimos. Por eso el perdón debe ser diario. Debe ser una comunión diaria con el Señor. La comunión diaria con el Señor nos va a llevar a perdonar todo detalle. No debemos dejar pasar ningún detalle. Todo lo que sea negativo, todo lo que nos molestó, todo lo que nos hicieron que no está bien o lo que no nos gusta, debemos perdonarlo. Porque tenemos el campo abierto para que el Espíritu Santo nos pueda llevar a toda verdad y revelarnos las cosas que habrán de venir. Fíjense que en una oportunidad, hace varios años, yo tuve un sueño que no entendía. Decía, bueno, yo soñé que me había llevado, mi hijo me había llevado a un sitio muy apartado. Yo iba así muy elegante, ¿verdad? Llevaba una camisa de lino amarilla muy bonita, nueva, y me llevó a ese sitio apartado. Pero cuando yo llegué allí, salieron como personas que no las identifiqué, me quitaron como el koala o lo que yo llevaba de carterita, algo así, y me quitaron la blusa y me dieron una franela. Y en ese sueño yo quería irme de allí, pero yo no podía. Yo no podía salir de allí porque era un sitio aislado totalmente. Y entonces yo me recostaba y me hacía falta la iglesia porque no podía congregarme. Entonces yo me recostaba así como de una pared, algo así, y oía a lo lejos unas canciones cristianas. Y yo decía, pero es que no me puedo escapar, y veía porque estaba como cautiva allí en esa casa. Y era un hijo mío que me había llevado allí. Yo ese sueño no lo entendí. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y ayuné, porque debemos ayunar por los sueños, para que el Señor nos revele. Después pasaron los años y entonces fue que entendí el sueño. Por eso les digo que muchas veces las cosas no las entendemos ahora, pero las entenderemos después. Después mi hijo se casa, ese que aparecía en el sueño. Su esposa tiene un bebé, después tiene una gemelita, y cuando una de las gemelitas trae un problema en el corazón y ellos se tienen que ir a Estados Unidos. Cuando yo estaba allá,
yo dije, este es el sueño donde me daban la franela. Porque ahí todos nosotros nos ponemos una franela para trabajar en la casa, ¿verdad que sí? Porque vamos a limpiar y vamos a ponernos bien cómodos. Y ahí fue donde entendí que era. Entonces, durante esos 5 meses, yo no serví, ¿verdad? Me quitaron mi camisa de lino que yo llevaba, yo no serví y fue trabajar allí. Y estaba aislada de la iglesia porque iba como de vez en cuando se podía, porque yo tenía que cuidar los bebés. Entonces, le estoy contando este testimonio porque hay cosas que Dios nos muestra, pero debemos ayunar para que el Señor nos revele qué es lo que sucede, y si es algo muy malo, pues el Señor quiere que oremos para que quite todo lo que estorba. Amén. Ajá. Entonces el Señor nos revelará toda verdad y las cosas que habrán de venir. En otra oportunidad, fíjense que me pasó, para que vean que en las cosas cotidianas, diarias, porque lo sobrenatural no es algo que vamos a estar así de una manera, vamos a decir, como impresionante, sino el diario vivir de nosotros. Fíjense que en una oportunidad yo fui a comprar en un mercadito que voy hace tiempo, entonces yo que estaba antojada de comerme una cachapa, entonces yo hice mi colita allí, empecé a pedir mi cachapa, pero veía que el dependiente no me atendía, no me servía la cachapa, y entonces llegaban otras personas y lo atendía, y yo decía, pero bueno, pero mire que yo quiero una cachapa, y era como que si yo estaba invisible. Entonces yo me molesté y me fui. Yo dije, me puse brava y me fui. Pero cuando me molesté, yo le dije, Espíritu Santo, perdóname por esta rabia, me arrepentí de la rabia que tenía porque no me atendieron, me ignoraron. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué no me vendieron la cachapa? Pasaba algo, como que si yo estaba invisible, como que si ese señor no me veía. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, yo no quería que comieras de esas cachapas porque estaban contaminadas con brujería. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo te cuida y te responde cuando tú tienes una interrogante previo a que te arrepientes o perdonas, ¿ok? Que fue lo que yo hice. Vamos a ver, nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver aquí. Ajá. Sugerencias para inquirir. Vamos a leerle esto despacito. Sugerencias para inquirir, para dejarlo hasta aquí. Es bueno acotar, ¿verdad?, que nosotros cuando preguntamos al Espíritu Santo debemos hacerlo con un corazón reverente, temeroso de Dios y con respeto, como ya dijimos. Los por qué son en humildad de corazón, los por qué son en ayuno y oración, los por qué son para nosotros poder dar un buen testimonio, poder ganar las almas, poder discipular, poder servirle en el ministerio que Dios nos tiene. Esa es la motivación de los porqué de nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo una cantidad de porqués, sugerencias que nosotros podemos decirle al Señor. ¿Por qué me despiden de los trabajos? ¿Verdad? Hay personas que la despiden constantemente de los trabajos y piensan que los malos son los trabajos, que el malo es el jefe. Si a mí me pasan las cosas repetidas, entonces yo tengo el imán, ¿se acuerdan? Yo tengo el imán y atraigo esas situaciones. ¿Me explico? ¿Sí? Amén. Otra pregunta. ¿Por qué pierdo las amistades y se alejan de mí sin saber por qué? ¿Verdad? A veces las personas te conocen, te tratan y de repente se alejan, y eso es un patrón repetitivo. Podemos preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo le va a mostrar la raíz de donde viene eso, y probablemente es tu infancia o más atrás, un pecado generacional. ¿Por qué mis hijos no me respetan y son rebeldes? Nosotros debemos preguntar. La semana pasada yo les conté un testimonio y el Señor me respondió por qué. ¿Por qué? Y era el problema, lo tenía yo y lo estaba sembrando. ¿Por qué? Porque lo atraía de atrás. Lo estaba sembrando y eso estaba acarreando a mi descendencia y mis generaciones, pero en el nombre de Jesús quedó cortado. Amén. Ajá. ¿Por qué el dinero que gano cae en saco roto?
Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si gano dinero, por qué cae en saco roto? Nosotros somos llamados a la bendición. Dice que tendremos vida y vida en abundancia. Y que la bendición de Dios, de Jehová, es la que enriquece. Entonces nosotros debemos preguntarle al Señor, ¿por qué? Porque el Señor no nos llamó a ser millonarios. Nos llamó a tener el sustento, a tener todo lo que querramos, ¿ok? Todo lo que queramos siempre y cuando se lo pedimos a Él. ¿Por qué tanta enfermedad? Personas que viven enfermas, que una enfermedad tras otra, una tras otra. Fíjense que este estudio, el Señor me lo dio cuando yo tenía células y había una persona que ella era una mujer temerosa de Dios, muy linda en el Señor, pero le pasaban cosas. Y yo decía, pero esta mujer no sale de una. Y yo era un bebé espiritual, pero me dieron una célula. Y entonces yo decía, pero ¿por qué a ella le pasan tantas cosas? Y ella lo que decía, porque ella era líder, ¿no? Ella lo que decía era que cuando uno sirve, entonces el enemigo te ataca. Eso es mentira. El enemigo te ataca cuando tú tienes puertas abiertas. Amén. Y tú puedes servir, el enemigo te ataca. Entonces, pero ella decía que no, yo estoy sirviendo, estoy evangelizando. Entonces, mira, todas las enfermedades venían y se le pegaban, todos los virus se le pegaban, todas las calamidades las tenía. Y yo decía, pero ¿y qué le pasa a esta? ¿Pero eso por qué? Entonces, yo decía, pero ella no le pregunta al Señor. Entonces allí, en esa célula, yo empecé a hacer este tema, el inquirir. Entonces lo conseguí en la Biblia y decía, Señor, pero si te podemos preguntar. Entonces, lo que sucedía con ella era que ella, antes de ser cristiana, había practicado brujería, la crió una persona que era espiritista, y entonces cuando ella se convierte al Señor, quisieron hacerle una liberación express. No es malo así, todos entienden, ¿verdad? Entonces, una liberación express de que, bueno, fuera en el nombre de Jesús, y pasaron un buen tiempo con ella haciéndole, entre comillas, liberación, sin perdón, sin arrepentimiento, sin buscar la raíz. Pues el enemigo no quería salir porque tenía sus derechos legales, porque ya no había perdonado ni se arrepentido, y entonces cuando lo forzaban a salir, pues hacía daño al cuerpo. Por eso es que no podemos liberar personas que no tienen comunión con Dios, que no tienen conocimiento de la palabra, que no ayunan, ¿verdad? No ayunan y no están bajo sujeción. Ella estaba bajo sujeción, pero no conocía que había que quitarle el derecho legal al enemigo. De hecho, ella se enfermó de la tiroides y sufrió muchísimo y muchas enfermedades por eso. Y a raíz de eso, ella y el esposo se rebelaron contra lo que es sanidad interior. Pero no fue que esto no funciona, porque funciona como dice la Biblia, si usamos las herramientas. Fue porque ellos no conocían, entonces decían que eso no lo aceptaban, no era de Dios, entonces ellos siguieron así. Y era por eso, ¿ok? Entonces, tenemos que preguntarle al Señor por qué tanta enfermedad y por qué tanta calamidad. Vamos a dejarlo hasta allí y seguimos con eso la próxima semana. Amén. Conectada a tu corazón.